Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su podcast favorito, Cuarenternos. Aplausos. Épicos aplausos de el lugar. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy milagro tenerte por acá, hijo de la verga. Bueno, antes que nada, una disculpita, pero le quiero dar una intro a este gran podcast porque es un gran episodio. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado especial es el mismísimo Martín Ávila Padilla. Corto, claro. Corto. Experto en finanzas, experto en ventas, inversiones. ¿Han visto el logo de Wall Street más o menos? Pero moreno. En moreno, es correcto. Y con menos dinero. Entonces quiero decirte que es un placer para mí hacerte esta entrevista, amigo. Gracias, el placer es mío. Y fíjate que, bueno, quiero empezar aquí un poquito con la parte de ¿por qué nadie te ha entrevistado? O sea, ¿has entrevistado cuántas personas? Más o menos. Hoy el podcast, este debe ser el capítulo, está entre el 105 y el 108 más o menos. Por ahí está este capítulo. Debe estar entre el 100... Ay, sí, 105, 108. Sí me han entrevistado, me han invitado a podcast con los sí agradecidos. Han sido muy pocos, la verdad. Pero siento que es porque no me junto con podcasters. Yo siento que es más bien eso. O sea, sí conozco, por ejemplo, Las Hijas de su Madre Threads, que es un gran podcast al que les mando muchos saludos, ellas ya cobran de Facebook, ya están Ya monetiza. a otro level, sí, cabrón. Y estoy muy agradecido con ellas. Y creo que ya. Fíjate que esto, si no mal recuerdo, salió de una plática que tuvimos que te dije, ¿por qué no te entrevisto? O sea, tienes mucho que contar. Creo que fue cuando me estabas contando todos los inconvenientes que ha pasado sobre el podcast. Y pues bueno, antes de empezar con las preguntas, me gustaría que me platicaras cómo has vivido ahorita toda esta parte de que, bueno, siempre le digo, yo tuve una pausa y él siempre me dice, pues yo nunca lo dejé, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo has vivido esta parte del podcast? Porque la verdad es que, como tú me lo dijiste, no has parado. ¿Cómo lo has vivido? Difícil. La verdad es que, por ejemplo, en el capítulo número 100, que ya debieran de haber visto, estuvo aquí Mago Jambo de la Diablo Squad. Y Jambo me preguntó desde el segundo uno qué se siente llegar a 100 capítulos. Y le dije al chile nada. O sea, de verdad nada. Es más esperanzador cuando no lo tienes que cuando ya lo tienes. Es como, me imagino, porque yo nunca lo he tenido, es como cuando piensas en tener un Ferrari y lo consigues y después de 6 meses dices, pues no es tan emocionante como lo pensaba. Y siento que esto parte desde la pasión que sientes por lo que haces, güey. Como que te acostumbras a vivir apasionado. Yo siento que es eso. Te acostumbras a vivir apasionado, que no es malo, pero en un momento ya no significa nada. Me imagino que, van a decir, ay, ¿cómo te comparas? Como Dana Paola, que dijo que iba a ser del club de los 27. No. Pero siento que eso le pasa a los grandes genios que dicen, o sea, siento que Van Gogh en algún momento dijo, güey, estoy acostumbrado a pintar bien verga, ya que todos me duele. Claro. Digo, a mí nadie me adula, pero me estoy acostumbrando a hacer esto y llegó un momento donde la costumbre de vivir apasionado haciendo algo que me gusta, que gracias a Dios tengo la oportunidad de hacer, me ayudó a soltarme, a decir, voy a disfrutar el proceso. Me da igual si llega o no llega. Yo creo que, tenemos unas preguntas aquí preparadas, pero yo creo que a lo mejor se nos atraviesa ahí una pregunta, pero quiero hacer mención de que el podcast, a lo mejor no ha llegado porque pues obviamente cuando yo me sumé al proyecto, pues obviamente siempre hemos dicho que lo hacemos por hobby, no por gusto. Obviamente que aquí no le encantaría que despunte y que nos pagaran por eso. Por favor. Pero ya hubo casi, seguros sí, estuvo bien cerca de, pero ya se la peló. Entonces, no nos llegó el precio. Si no, literal no le llegó el precio. Y no es que estemos caros, sino que a lo mejor no tienen tanto dinero. ¿Sabes? Ana, seguro que cuando quieran hacemos business. Pero Claro. ya hubo ahí algún ruidillo. Una propuesta. Entonces, quería hacer mención de todas estas vivencias que el podcast ha tenido. O sea, realmente, como tú siempre lo has dicho, es que comparado con otros podcasts no somos, pues, nada. Pero ha tenido buenos momentos. La vez que estuvo por unos momentos en el estado de Lazy Boy.
O sea, ¿cuántos artistas no vieron ese pedacito de Cuarenternos? Eso, no cualquier podcast, incluso de podcast reconocido, no lo logra. ¿Quién crees que fue algo muy cagado? Porque algo que sí te platiqué en su momento. Esa misma semana que Lazy Boy nos publicó en su historia, y espero no cagársela a nadie porque no es con hate. Esa misma semana que Lazy Boy nos publicó en su historia, grabó con Roberto Martínez y ese capítulo él no lo puso en su historia. Ah, sí, cierto. Eso está muy bueno. Sí. Digo, no sé por qué haya sido, pero ese no lo puso y el mío que hice para él con ChatGPT, ese sí lo puso. Que dedujimos que su manager le dijo, oye, no te pases de lanza, este podcast que nadie lo topa, lo publicaste y el podcast de Roberto Martínez ni lo pelaste. Sí. Algo nos da la intuición. Sí, obviamente su manager no hace esa mamá. Sí, claro. Y yo estoy de acuerdo con tu manager, o sea, sí, o sea, porque yo esperaba que estuviera el cachito con Roberto y el de nosotros. Pues si Roberto no lo puso, nunca. No. Y eso, el Lazy Boy, vino el Mago Jambo. O sea, para lo que nos ven, pues el Mago Jambo ya estuvo al lado de Franco Escamilla. De la Diamia Squad. De la de Con la mole, en la mesa reñoña. En los Amos del Universo. Entonces, ha tenido sus momentos muy buenos. Y que otros grandes artistas que se me están pasando. Director Manuel Rodríguez. Que viene la película, ¿no? O sea, de la Hiena. Hiena se llama. Hiena. ¿Pero cuándo se estrena? Según estuvo también por aquí en el 94, creo. Entre el 90 y el 94 estuvo Alejandre, que ella estuvo en la película Saw, como en el background de los maquillistas. Ella también trabajó en Hiena y ella nos dijo que más o menos que para un año. Después en el capítulo 103, 104 estuvo Alejandro y Camargo, que es el productor, y nos dijeron que sí, literal nos confirmaron que como en un año salía Hiena. Oh, qué padre, porque va a ser un boom. Hay documentales, pero no hay película. Y lo más chingón de la película, perdón que te interrumpa, es que no va de terror, güey. Es lo que pasa. Temas psicológicos. Ah, ok. Sí, está muy chido. Interesante todavía. Está más interesante que nunca ha habido una película de Mijangos. Y realmente es algo muy interesante porque yo siempre he dicho, esa para película de terror está buena. Y ahora que tú dices que es un tema psicológico, pues yo creo que va a tener, no recuerdo la entrevista, pero yo creo que va a tener ambas, ¿no? Psicológica y un poco de suspenso. Sí, más bien como un suspenso. Y sí, Camargo y Manuel, me contaron que justo lo que ellos buscaban afrontar con esa película es más el que, sí, claro, puede haber que cosas religiosas y que no podemos controlar intervengan en nuestra vida, pero le quieren dar mayor foco a lo psicológico, que a veces son cosas que hay que ver, ¿no? Con mayor foco. Y está muy padre porque hay documentales, digo, no me quiero extender mucho en este tema, solo es para recordar los buenos momentos del podcast, pero hay documentales de psicólogos que en YouTube, no recuerdo el nombre, que investigan el tema de un lado psicológico. Sí, claro. Entonces está muy interesante. Muy bien, entonces vamos a empezar con la entrevista, mi queridísimo Martín. Y pues la primera pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado con el podcast desde que empezaste? Yo creo que eso, empezarlo ha sido el mayor reto porque mucha gente me ha dicho cuando saben que el podcast se llama Cuarenternos, me han preguntado por qué Cuarenternos si Poncho y tú no se ven de 40 años y ya no, es mamón. Digo, también está un poco, es más de mi ideología y entiendo la confusión. Y yo siempre he aclarado que no se llama Cuarenternos porque seamos cuarentones, sino porque empezó en la cuarentena del COVID. Empezó a finales del 2019, inicios del 2020 y fue cuando empezó como a salir los primeros capítulos. Y yo siento que el momento más complicado del podcast fue eso, decidir hacerlo. Y una vez que das ese paso incómodo, el continuar haciéndolo, aunque pues no tengas nada de recompensa. Me refiero a lo que todo mundo buscamos, la recompensa económica, sobre todo cuando estás en una posición donde tienes que trabajar para comprarte un micro, tienes que trabajar para comprarte un cable y a veces tienes que decidir menos despensa y un micro, menos despensa y la interfaz, menos despensa y una compu, menos despensa y, o sea, sí tienes que acortar otras cosas para darle vida a eso que te empieza como a gustar, a apasionar. Yo siento que eso ha sido lo más complicado porque sí hay veces que tomas malas decisiones y dices, güey, no debí haber comprado ese micro, ahora que voy a comer. Son cosas que pasan. Y cuando no hay una retribución económica inmediata, sí duele. Duele y lastima tu realidad presente. Sobre todo porque, por ejemplo, me acuerdo que en los inicios
obviamente mucha gente ya es chida, que les mando muchos saludos, que nos empezaron a apoyar desde que supieron que el negro y yo estábamos haciendo un podcast. Y Spotify empezó como a monetizar. Y llevamos como $7 y Spotify dijo, ay, no, perdón, es que México todavía no participa. Regresa. Y nos los quitaron. Ahí siguen como en una wallet, pero cuando los quieres cobrar, pues Spotify te dice, no, pues esto no está permitido en tu país, así es que gracias. 140 pesitos. Sí. Ok. He de confesar en esta parte, y quiero contarles un poquito, aprovechando, porque yo me uní al podcast. Bueno, obviamente también fue como... empezó por el tema de la escuela. ¿Te acuerdas que me estabas ayudando a hacer unos videos? Sí, fue una tarea, ¿no? Ajá. Y dije, bueno, está chido, me gusta. Pero he de confesarles que a mí me llamó la atención. Mira, tenemos, no voy a decir nombres, por no que no voy a decir nombres, pero obviamente Martín y yo tenemos muchos años de conocernos y tenemos amistades o compañeros en común. Claro. Entonces, yo recuerdo que cuando él empezó con el podcast, yo dije, huevo, o sea, yo también he tenido esa idea de que no tanto me vi grabando un podcast, pero me gustaba dar, o sea, sí quería que la gente escuchara mi opinión, porque no se me hacían mis opiniones tan descabelladas de cualquier tema. Entonces, cuando yo empecé a ver a Martín a hacer su podcast, dije, quiero hacer eso. Entonces, igual cuando ya lo empecé a ver un poquito más por la universidad, dije, pues es que está padre. O sea, al final de cuentas, como hobby, está padre hacer esto, el cómo te expresas. Incluso yo lo veía hasta una parte como de desahogo, no lo voy a decir emocional, pero sí dices, o sea, te liberas de muchas cosas. Y terapéutico. Es terapéutico. Y aparte, bueno, no sé tú, pero me imagino que te ha pasado que yo soy una persona que, y me lo han dicho, que analizo mucho las cosas, entonces también ya me hacía falta. Sí me ausenté un tiempo, quiero retomarlo porque sí el hecho de expresarme, el sacar cosas, te ayuda bastante. Entonces también es terapéutico, como tú dices. Y estas personas, que no voy a decir su nombre, pues sí empezaban como a hacer malos comentarios. Entonces, no es Víctor, ¿eh? No, Víctor ni Nestia. No. No, sí, pero y justo a eso te iba a regresar yo la pregunta. ¿Cómo rompes tú ese paradigma? Digo, a mí la verdad es que jamás nadie me dijo o nadie me tiró conocidos hate por hacer lo que estaba haciendo cuando pues obviamente teníamos muchos menos views que ahora, casi cero, nulo, debo decir. ¿Tú cómo rompes ese paradigma cuando a ti sí te tiraron el hate o si sabías lo que esa gente opinaba del proyecto? ¿Cómo lo rompí? Pues dije, fíjate que sí fue muy parecido a lo que tú dices todos los días en el podcast. O sea, critícame cuando tú lo estés haciendo. O sea, si no tienes tu podcast, ¿qué me estás dando tu opinión? O muchas veces viene desde de la parte de decir, o sea, este güey sí está diciendo lo que piensa o está expresándose, porque muchas veces tenemos buenas ideas, solamente digo todos, o sea, en general, o sea, ustedes se pueden agarrar a grabar un teléfono y sus ideas pueden ser muy valoradas. Entonces, creo que también en su parte yo lo sentí, no como envidia de su parte de ellos, sino fue como, este güey sí se atrevió a hacerlo. Entonces yo ahí lo rompo porque digo, es algo que a mí me gustaría hacer y no lo estoy haciendo ahorita. Entonces, pues yo creo que ahí fue cuando lo rompí y dije, pues es que es algo que ya incluso, te digo, o sea, a mí me nació en la parte de decir, o sea, quiero dar mi opinión, aunque dicen, nadie te pidió tu opinión, ¿no? Pero quieres expresarte. Hay veces que dices, hay temas que dices, o sea, no está chido quedarte callado. O sea, decir lo que piensas, que a otra gente le caiga el 20, que hay muchos hoy en día TikTokers, YouTubers que tienen tanto contenido bueno o malo, pero sí hay gente que te motiva a hacer cosas. Entonces, el no quedarte callado y que estés motivando a más gente, eso lo aplaudo mucho. Y pues, ¿quién sabe? La verdad es que yo con el paso del tiempo he visto capítulos que hoy en día me avergüenzan un poco, que ya no comparto esa opinión que yo tenía en mi perspectiva personal, pero creo que es parte del crecimiento humano, el crecimiento natural, que vas aprendiendo cosas nuevas. Lo vas moldeando. Ya no compartes los mismos ideales que antes. Y escuché por ahí a alguien decir que no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Sería como juzgar a un niño por sus opiniones cuando sabes que no ha vivido la experiencia como adulto, ¿no?
Entonces, así lo veo yo. O sea, yo el podcast 1, el capítulo 2, 3, 4, yo los volteo a ver con cierta, digamos, añoranza, con cierta, ¿cómo podría decirlo, güey? O sea, con, no tristeza, pero sí con esa sensibilidad de decir, güey, es que no sabías lo que estabas haciendo todavía, o lo que estabas diciendo, o lo que podías llegar a decir. No digo que ahora sea un experto en la opinión pública, pero siento que las opiniones de hoy pueden ser un poco más maduras a lo que dije en los primeros capítulos. Pero eso yo creo que ese proceso le pasa a todos, ¿no? O sea, vamos moldeando, por ejemplo, un ejemplo burdo, los primeros capítulos del Whatever Tomorrow, ¿no? Digo, yo creo que la mayoría que tenga nuestra edad lo ubica, pues están pues, cero que ver, ¿no? Y conforme va avanzando va teniendo videos de calidad. Y yo creo que a eso, a cualquier creador de contenido, le pasa. Igual le pasó a Roberto Martínez, ¿no? Ve su primer capítulo de creativo y el último y nada que ver. Entonces yo creo que es parte de... aquí lo difícil es que se quedan los videos, pero también, pues no está mal, ¿no? O sea, te enseña, pues aprendes también de ello. Sí, por supuesto. Mira, la siguiente pregunta dice, ¿en qué momento pensaste en dejarlo y qué te hizo seguir? Ah, muy buena pregunta. ¿Lo dejaste No lo pensé, lo dejé. O sea, ¿Eh? sí lo dejé un año. Creo que fue en el 2000, del 2022 al 2023 lo dejé. Y me hizo dejarlo, pues realmente lo que me hizo empezarlo. Es algo paradójico porque lo que me hizo empezarlo fue tener el tiempo de poder crear algo porque estábamos en pandemia. Y cuando la pandemia se iba terminando, me hizo dejarlo el hecho de decir, ahora te tienes que poner a trabajar. Y como que combinar las dos cosas del trabajar y producir un podcast que los que ya están en la cima saben que ocupas un productor, un editor, un community manager, alguien que haga la escaleta. O sea, ocupas un equipo realmente grande. Ese salto cuántico no me alcanzó la vida. Sí, no. O sea, desvelarme editando sin saber editar en Filmora y que con la computadora que tenía los videos tardaban hasta 12 horas en procesarse, pues no me daba la vida. O sea, no me daba ni la vida ni la energía. Entonces eso me hizo dejarlo. Decir, güey, no puedo. O sea, no puedo desvelarme toda la madrugada editando un podcast que aparte queda mal, porque quedaba mal, porque no había Opus Clip, no estaba tan el auge de la inteligencia artificial, todavía ni sabíamos que existía. Entonces no tener esas herramientas a mí me demandaba tanto tiempo que yo no podía hacer eso y aparte trabajar. Entonces lo dejé un año, literal lo abandoné sin decir ya no lo voy a hacer, simplemente lo abandoné y empecé a trabajar. Y hasta que se empezó a acomodar mi economía fue que decidí empezar a retomarlo. Bueno, aquí te voy a hacer una pregunta esa pregunta es mía. O sea, obviamente formulamos las preguntas, pero esta es muy personal. Quiero que sepas que, y yo te lo dije, sabes que platicamos, admiro mucho eso de ti. O sea, el compromiso que tienes, a ver, va a sonar muy fuerte, pero el compromiso que tienes con el podcast sin recibir nada a cambio. O sea, solo es un hobby, pero le echas un montón de ganas. ¿Cómo le haces para lidiar con esta parte de que yo te he dicho, a ver, te matas muchas horas trabajando, te has desvelado, se te ha reiniciado la compu y todo tu avance? Sí, guarden sus proyectos antes. Yo digo que es 2 movimientos, guarda. Movimientos y guarda. Que no se te caiga el disco duro. Ah, es que sacar. Ya no. ¿Con cuántos videos se cayó? Puta madre. Ese disco duro tenía 1 terabyte y se perdió todo como a la mitad de almacenamiento, como con medio tera. Sí, no, se fue a la verga. Entrevistas buenas. La última que no se publicó fue la de Ita Pineda, que pronto espero que o ya haya estado aquí o vaya a estar. Y digo ya ha estado porque estamos entre el episodio 103 y este que se está grabando, hay episodios que todavía no se graban, pero que muchos ya están hasta en YouTube, que no se han publicado. Esa entrevista de Ita Pineda tenía mala resolución porque lo grabamos con un Samsung J5. Ah, sí. Y con micrófonos de muy baja calidad. Digo, no es que estos sean super pro, pero las herramientas eran menos, repito. Y se perdió, güey. Fue una entrevista que me dolió mucho. Pero bueno. Y bueno, aquí de hecho ya se me ocurrió otra pregunta. ¿Cómo le haces para lidiar? Bueno, pero esta pregunta es casi más para los que nos escuchan. Queremos darle un rumbo, o sea, no queremos, o sea, pero sí estamos buscando un rumbo
del podcast donde podamos, o sea, seguir con lo mismo porque ha pegado. O sea, lo que hablábamos ahorita de que nos publicara Lazy Boy en su estado, ya habla mucho. Es que estamos haciendo las cosas bien, solo falta algo. Y eso es lo que estamos buscando. Bueno, eso es lo que creo que ahorita yo con Martín, retomando este proyecto, creo que es lo que quiero proponer. A ver qué estamos, no haciendo mal, porque sé que no se está haciendo mal, sino proponer algo que a lo mejor pueda pegar un poquito más sobre el mismo canal. ¿Y a qué voy con esto? Yo le decía a Martín, y es mi pregunta, ¿cómo haces para lidiar que tú te esfuerzas un montón cuando llega cualquier persona que se graba con su teléfono? Solo habla de cosas polémicas. Vamos a poner un ejemplo, los antros más cotizados de Querétaro. No, que la culpable, que esto. Y empieza a hablar de por eso. Y la gente empieza a reaccionar a eso. Se empieza a reaccionar que la culpable está fea. Que aquí gastas tanto. Le digo, es tanto esfuerzo el que hacemos y tratamos de dar un contenido, pues, que pueda aportar, aunque sea un poco, aunque a lo mejor ustedes nos dicen, pues, no aporta nada, pero tratamos de hacerlo con el mayor esfuerzo y que vengan este tipo de videos que nada más te grabaste con el celular y dijiste algo, pues X, y tengan tantas reacciones, tantas compartidas. ¿Cómo haces para lidiar con ese esfuerzo? Gran pregunta. Siempre habré querido que me preguntaran eso. Pero no sé qué responder. No, es que yo siempre quiero que me pregunten muchas cosas y tengo muy clara la respuesta. Y la respuesta a tu pregunta es que depende mucho de tu percepción de a dónde quieres llegar y cómo. Porque sí, claro, en el camino del podcast hubo muchas veces que se me apagó la compu, que de hecho la compu que tenía la conectaba a la luz y le quitaba la batería para que encendiera. Y luego se iba la luz o la había conectado mal y se apagaba cuando estaba procesando el video final. O sea, cosas que dices, me lleva la puta verga a las 8 de la mañana, todo es verdad, y que digas, se apagó en el 99. Me carga la chingada. O sea, son lecciones. Yo siento que ese tipo de incidentes son males necesarios. Ahí te das cuenta si verdaderamente quieres hacer las cosas. Porque bien pude haber dicho, no mames, van 3 videos que se me apagan en el 99, ya, a la verga. La chingada. Pero no, mi reacción era, bueno, al rato lo continúo. Lo vuelvo a hacer. O sea, y hubo capítulos que se editaron 2-3 veces por esa misma necesidad de decir, lo voy a volver a hacer. Y sin saberlo, lo veo en retrospectiva. Muchos de los genios, digo, no digo que yo lo vaya a hacer ni pretendo hacerlo, pero muchos de los genios, cuando les preguntaban qué se siente fracasar tantas veces antes de llegar a tu experimento exitoso, ellos siempre decían, es que yo no fracasé ninguna vez, nada más encontré muchas maneras de no hacer un buen proyecto. Claro. Y eso es lo que yo veo en el podcast. O sea, ahora que vamos en el capítulo arriba del 100, yo te diría, es que yo nunca fallé. Claro que hubo momentos de estrés. Yo solo te diría, solo encontré 100 capítulos en los que no pegamos. A lo mejor voy a encontrar 200 o 500 o 1000 en los que no pegamos. Pero va a llegar uno que pegue. Y esa es la esperanza que me mantiene. No lo hago por eso, pero sé que en algún momento pudiera pasar. O sea, claro, mi técnica de llegar a tener una relevancia en el mundo de los podcasts es hacer tanto contenido que hasta sea improbable que no funcione uno, por lo menos. Eso por primera parte. Y por segundo, en el tema de que alguien sube un video con el celular así fácil de que lo grabó y no lo editó y solo lo subió y ya pegó. Pues es que depende mucho qué quieras transmitir. Porque, por ejemplo, el tema que tú dices de los santos, pues es un tema que a mí se me hace básico, burdo, que respeto quien lo haga, pero creo que no aporta. Sí, lo respetamos. Para mejorar nada y está bien. Si a lo mejor ese es el propósito de esa persona, es plausible totalmente. Claro. Sin embargo, yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. O sea, yo no estoy dispuesto. He subido TikToks, lo admito, con audios chistosos o porque es mi etapa experimental, pero yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. O sea, yo no estoy dispuesto a sentarnos aquí y decirte que los que comen leyendas emperador son nacos. Sí, no. Y no estoy dispuesto, admiro a quien lo hace y le funciona. Qué bueno, porque hay podcasts que de verdad tiran contenido que para mí no es agradable, pero en lugar de tirarles hate, simplemente no los consumo. O sea, le doy skip y el que sí, o sea,
no hay un thumbs up, no hay un compartir, no hay nada. O sea, simplemente no me detengo a tirar mierda cuando sé que mi comentario no va a aportar. Simple y sencillamente yo diría, en respuesta concreta a tu pregunta, yo prefiero trabajar mucho hasta que el contenido sea tanto que pegue y que la gente, en el momento que un capítulo funcione y que los enganche y que se den la oportunidad de conocer lo que hay detrás, vean un background y digan, estos güeyes llevan muchos años pateando el balón. No son güeyes que nacieron ayer. Son güeyes que ya, lo que vimos y nos gustó, está respaldado por ciento y tantos capítulos. Eso es lo que yo pretendo. No me gustaría hablar de un tema que no creo desde mi consciente que pueda aportar algo, y no estoy dispuesto a hablar algo en lo que no creo, ni a hacer algo que no me represente a mí personalmente para pegar. La verdad me da igual. O sea, hay capítulos, por ejemplo, nos han escrito de Argentina, hay gente que me ha escrito de Hong Kong, de que, güey, yo soy mexicano y estoy en Seúl. Y qué chido tu podcast. Hay gente de Argentina, de muchos países que nos han tirado buena vibra y digo, güey, es uno, pero ya llegó allá. Sí, claro. Y con eso yo estoy toda madre. O sea, el dinero creo que es importante, sí, claro. Si nos pagaran por hacerlo, yo sería el más feliz. Lo he compartido con personas que les he dicho, güey, si YouTube nos diera 60 bolas al mes, yo pagaría community, pagaría un editor. O sea, podría delegar responsabilidades que hoy yo tengo absolutamente el... Que hacer todo. Pero no puedo. O sea, no está. Y trato de no frustrar. Claro que llega la frustración, pero trato de no hacerlo tan seguido. Más bien me enfoco en disfrutar el proceso. Creo que ese es el éxito actual del podcast. Sí. Que yo como host principal, sin quitarte protagonismo porque estuviste un año corrido grabando conmigo, Ajá. como host principal del podcast, creo que es eso lo que me ha ayudado. Que me he enfocado más en que el éxito del podcast sea el proceso que estoy viviendo de mejora, que en pensar que va a monetizar, porque de verdad es muy frustrante. Me he metido a cursos, de estos cursos que te enganchan y te dicen, monetiza en 2 horas, y te pones a verlos y al final te dicen, bueno, ya te dijimos más o menos como si quieres el curso real son $10,000, quedan 5 lugares y dices, chinga tu puta madre, güey, ¿de qué verga me estás hablando, güey? Claro, me prometiste otra cosa, y te dicen, conéctate a las 7 de la mañana, luego a las 10 de la noche, luego un domingo a las 8, y dices, ahí estás como pendejo, y al final te salen, ya con $3,000 yo te ayudo. Sí, nada. Hijo de puta, güey. Y entonces fueron tantos cursos que yo viví así, tiempo invertido, que la neta, quien haga eso, pito de verdad. O sea, váyanse a la verga porque le roban a la gente el recurso más importante, que es el tiempo. El chef está como yo, trabajando y tratando de empegarla, güey. Te dices, no seas hijo de puta, güey. Me colgaré escondidas de mi jefe y me sales con tu mamá de que $10,000 y ahora sí ya arrancamos. Chingas a tu perra verga, güey. Ay, sí, me acuerdo. Se metía a sus cursos de mate. Tan frustrado y todo eso que tomé una decisión un poco arriesgada, que es darle por amor al arte, güey. Decir, le voy a dar a mi gusto, con mis conocimientos, y yo solito me voy a desarrollar, güey, con mi propio criterio, a lo que si el algoritmo me quiere, me va a querer por mis huevos. Y si no me quiere, ni pedo, estoy dispuesto a pagarlo. Como dice el Ferraz, ni pedo. Ni pedo. Aquí entra una frase, la googleé porque no quería regarla. Entra una frase que ahorita que está de moda la serie de Chespirito, que tenemos un capítulo de Chespirito. Porque lo le ha ido muy bien. Sí. Y ojalá, ahorita hay que recompartirlo con... Sí, cuando tú vas por la vaca, ya vengo con yugo. Ese capítulo de... Cuando tú vas por leche, ya traigo... Eso, ese capítulo de Chespirito le dio muy bien en TikTok. Digo, no tiene millones de miles de vistas, pero como no somos nadie que tenga 100 likes, para mí es que le va muy bien. O una minifalda. Sí, por supuesto. Bueno, la frase de Roberto... Esa te la caché sin el aire, neta. Pero estoy de acuerdo con lo que dijo. Es su responsabilidad, lo que dijo. Es broma. Entonces, ¿cuál fue la frase de Roberto Gómez Bolaño que le dijo a Facundo? Y que entra en esta parte. Digo, a ver, no quiero ofender a nadie y como el ejemplo que pusimos, con todo respeto a la gente que hace ese contenido, los respetamos. Ahora sí, como dices tú, cada quien elige qué contenido ver. Pero aquí entra la frase que le dijo: cualquiera puede hacer comida, puede haber comida rica y comida fea, pero también hay comida rica que es una mierda y comida rica que sí vale la pena. Eso fue lo que le dijo. O sea, digo, no sé si has visto la entrevista que le hace, creo que es con la Cotorrisa. Sí, la Cotorrisa a Facundo. Y dice que Roberto Gómez Bolaños, pues, lo regañó. Bueno, lo regañó, sino le hizo una crítica y le dijo, pues, que su comedia de él no aportaba nada. O sea, entonces ahí decía, hay comedia buena que aporta y tu comedia no aporta.
Digo que hoy en día los tiempos han cambiado mucho. Entonces, yo creo que a lo mejor ahorita podremos decir, pues que el entretenimiento le está ganando a lo que sí puede aportarte algo, ¿no? O dar ese clavo en lo que, porque hay gente que sí ha tenido contenido pero no sé si llamarlo, digo, habría que descubrir el trasfondo de por qué sí han pegado, pero sí ahorita los que sí están pegando es que están aportando algo y eso es lo que estamos buscando. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué errores cometiste al inicio que hoy evitarías? Uf. Estresarme. Estresarme yo creo que es un error fundamental. No tirar no tirar el disco duro. Bueno, hay cosas que definitivamente debes de saber que cuando tú quieres dedicarte a la creación de contenido y tienes internet y tienes los recursos para empezar a pulir la técnica con la práctica, debes de entender que hay cosas que no están en tu control. Que puedes pegar con un video o con 1000. Hoy YouTube tiene 420 suscriptores y más de 1000 videos. Te significa que el contenido no es bueno o que no ha tenido el alcance suficiente. Eso, para los ojos de alguien, podría ser estresante porque dicen, estoy dando más de lo que recibo. Sin embargo, para mí ya es más entender que, más que los suscriptores, lo que me está dando YouTube es la oportunidad de seguir practicando y el lujo, porque hoy lo veo como un lujo, de equivocarte. Yo creo que si este capítulo lo llega a ver alguien que ya esté pegado en el mundo del internet, me va a dar totalmente la razón. Cuando tú ya te pegas en el internet y ya te conoce y te sigue mucha gente y tu opinión tiene un peso, digas lo que digas, ya estás en una oportunidad menos abierta de poderla cagar. Porque ya lo que digas va a tener una repercusión. Sí, claro. Mucha gente que ya está pegada le tiene pavor a la cancelación. Y hoy el hecho de que nosotros no estemos pegados nos da la oportunidad de seguirla cagando. De decir lo que sea. Hay un libro muy bonito que se llama Creativity Inc. o Creatividad S.A., que en la portada tiene un Buzz Lightyear. Y habla mucho de eso. Dice, es más barato corregir un error que el intentar prevenirlo. Y habla mucho de que lo que hablábamos en el capítulo, no recuerdo qué capítulo es, pero hablábamos de que por una morra que estaba embarazada que se echó un palito antes de que, mientras se grababa Toy Story 2 y durante el proceso de grabación de Toy Story 2 se embarazó, gracias a esa persona, Toy Story 2 salió a la luz. Si esa persona no hubiera cogido y no se hubiera embarazado, Toy Story no hubiera visto la luz, Toy Story 2. Y fue más taquillera que la 1, porque fue una continuación de una historia muy bonita. Sí, claro. Y gracias a eso, tanto John Scully como Steve Jobs, George Lucas, toda la gente involucrada en Pixar, que era del dueño de Star Wars, de George Lucas, decían, vale más corregir un error como el que alguien borre toda una película y que alguien diga, güey, yo estoy tan apasionada que guardé los cambios en un disco duro y diga, ay, puta madre, nos salvó el changarro. Vale más la oportunidad de poder prevenir un error, de corregirlo, perdón, que el de intentar prevenirlo. Porque si ellos fueran súper firmes y muy constrictores en el tema de no permitirse errores, tal vez la gente viviría asustada y a lo mejor no se hubiera dado de la misma manera. Entonces, siento yo que lo que no me volvería a permitir sería estresarme por los números, porque al final esos son números. Y mientras eso sucede, tienes la gran oportunidad de cagarla cuantas veces quiera. Y cuando tú pegues y ya tu voz tenga un eco importante, ya no tienes esa oportunidad de cagarla con todo lo que tú quieras decir. Tienes que cuidar tus palabras. Y yo creo que eso es el mayor regalo que nos da el podcast, de poder decir algo al aire, como ahorita, y no tener miedo de que alguien nos vaya a cancelar y decir, ay, voy a perder mis 100,000 al mes porque dije esta mamada. Y creo que eso es algo que si un día pegara, ya no lo vamos a tener y lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar, o como digo Franco, una canceladilla porque ya no estamos pecando. Sí, digo, que Franco ahora era un comediante y ahora es un empresario. Claro. Y yo ahora, por ejemplo, he visto el contenido de Franco Escamilla, ya no me encanta, aunque lo sigo admirando, pero entiendo la métrica, o sea, entiendo que ahora va a pelear con el Escorpión, tiene más proyectos que ya, para mi gusto, y con todo el respeto para el señor Franco Escamilla, se ven más forzados como, tenemos que hacer algo. Pero entiendo que es porque tiene una empresa. Oye, porque le tiene como monetis. O sea, ya hay un dinero. A lo mejor en el momento que nos pase nos vamos a ver forzados a tener que hacer lo mismo, pero lo digo con huevos desde mi situación actual.
tal vez preferiría no hacerlo. ¿Quién sabe? Como dijo el Franco, cuando dijo, y te compraron, ¿sí? Y me vendí, pero bien caro. O sea, puede ser que el dinero, no es que cambie a la gente, pero pues obviamente también ves tú pros y contras. Pero la pregunta que viene a continuación hace mucho sentido eh, con referente a lo que tú pensabas de algo que se iba a pegar. La siguiente pregunta es, ¿algún episodio o tema que pensaste que sería un hit y no conectó nada? ¿Y qué aprendiste de eso? Todos. Sí, o sea, es que cuando no eres nadie, el tema de tener un eco en ser creador de contenido, piensas que cualquier video va a pegar. No, que puede pegar. Esa es la ilusión con la que grabas cada capítulo. La ilusión que digas, este es el bueno, este es el bueno, este es el bueno, este es el bueno, y no pasa. Entonces, puedo decir que todos, porque digo, a la grabación de este capítulo no ha salido el capítulo 100, pero por decirlo sin menospreciar a ningún invitado, yo pensé que con el nuevo formato de los mexicanos ilustres, el de Frida Kahlo, que a mí me movió demasiadas fibras en sí, bueno, iba a pegar y no pasó. Pero si me pongo a pensar en retrospectiva, yo pensaba eso con todos los capítulos y yo decía, este es el bueno, este es el bueno, este es el bueno. Y la gente que ve este capítulo puede ir a verlos y decir, no mames, es una basura de capítulo. Y yo tal vez esté de acuerdo con ustedes, pero ilusoriamente cuando estás detrás y tú lo haces todo, piensas que todos van a pegar. Y yo paso. Es ahí lo que les decía, o sea, es lo que yo quiero, ahorita que estuvimos platicando y que tenemos pues varios proyectos en mente, y que una de ellas obviamente es el podcast. Yo creo que sí tenemos que sentarnos a platicar. No que cambie el formato, o sea, a mí también me encanta la idea y jamás tampoco buscaría cambiar lo que tenemos del podcast por un entretenimiento y likes por morbosidad o por otra cosa. Pero yo creo que sí vamos a sentarnos a crear ideas porque el podcast es bueno, solamente le falta algo, pues. El podcast lo tiene, o sea, ha ido transformándose a lo largo de los años porque este octubre del 2025 cumple 5 años el podcast de Cuarenternos. Es una gran trayectoria pese a que lo dejé un año. El podcast tiene forma, el podcast hoy en día es el podcast de los mexicanos para los mexicanos. Yo hoy entrevisto, sin darme cuenta ya lo hacía desde el podcast número 1, hoy me di cuenta que entrevisto a mexicanos que como yo hacen contenido, hacen música, hacen cine, hacen foto, hacen arte, chambean en cosas, son emprendedores y que al mismo tiempo andan buscando la chuleta. Eso para mí son mexicanos admirable. Como Frida Kahlo, como El Santo, como Juan Gabriel, como todos esos de los que ya hice videos. Para mí estos mexicanos que he entrevistado son muy valiosos y ese es el corazón del podcast de los Cuarenternos. A nosotros una pandemia en el 2019 nos dio la patada en el culo, nos aventó a enfrentarnos al mundo del internet. Y sin darme cuenta, yo ya estaba gestando eso. O sea, hoy todo lo que hay detrás del capítulo 105, 110, en el capítulo que vaya a salir este nuevo episodio, son esos. Son mexicanos que yo veo que se rompen su madre, que le sufren. No vamos muy lejos. El capítulo de los últimos que a mí más me movió, fue el de Kenzie Colt, que espero no se ofenda, es mención honorífica, no quiero hablar de él, pero él pierde a su papá, pierde a su mamá y luego a su hermano, creo que fue en un mismo año. Y es un güey que hoy lo ves y está haciendo música y se rompe su madre y es un güey bien trabajador y que ha emprendido, que ya le abrió un eventazo a Dan Cruz, que ya le abrió creo que fue un evento al de este güey que se hizo muy viral por el tema de la gatita Only. El que sale en TikTok, mami, dime si te sientes mal, te voy a chingar. No me la suba. Pero no. Él le abrió un evento aquí. Creo que es él, no le quiero. Chris MJ, creo que se llama. No. Ese brother, espero no estarla cagando, pero ya Kenzie Colt ha gestado ya proyectos importantes. Eso para mí es un mexicano que vale la pena aplaudirle y decirle a la gente, escúchate esta rola. Te puede gustar o no el reggaetón, el trap o lo que Kenzie haga, pero es un güey que neta se está sacrificando muy cabrón. Y sin darme cuenta, ese es el cuerpo de Cuarenternos, entrevistar a gente como nosotros, que está haciendo mucho con poco. Para mí ese es el formato del podcast y el que creo de corazón que va a prevalecer durante todo el tiempo. El decirle al mundo, por ejemplo, eso es algo que se acaba de gestar hace muy reciente, que empecé a hacer este formato de los mexicanos, que es la frase un mexicano nunca muere. Porque te puede llevar la verga,
como a muchos que desgraciadamente ya no están. Pero hoy tú te vas, por ejemplo, a Spotify y buscas José José, y José José en Spotify tiene 11 millones de escuchas al mes. Y sí, ya no está. Ese es un mexicano, cabrón. Tú te puedes ir a Juan Gabriel en Spotify y tiene millones de escuchas al mes. ¿Y hace cuánto que se murió y nos sacaron un tema nuevo? Evidentemente. Claro. Y ahí está su gente. Eso es un mexicano, cabrón. Y ese es el Que corazón. dejó de trascendencia. Para mí el corazón de Cuarenternos es gente que dice, güey, puse mi barbería con 20,000 varos que me gané en la fábrica, que ahorré, que no me pisteé, que logré juntar y le eché a andar. Y hoy mi barbería factura 60 varos al mes, 10 varos al mes, 15 varos al mes. Aplaudible y abierta la puerta para todos los negocios que quieran hacerle publicidad a su negocio y que no tengan lana para pagar una publicidad que luego si se maman en lo que cobran. Este podcast, no sé más adelante, pero hoy es totalmente gratuito para que vengas y le hagas publicidad a tu negocio porque eres un mexicano que admiro si estás haciendo eso. Claro. Ese es el corazón del podcast. Obviamente, no es cierto, iba a decir, obviamente si suben las vistas, eso cambiaría. No, claro que sí, porque, o sea, por temas de crecimiento gradual, Claro. puedes decirle, güey, ya no te lo dejo gratis, pero 1,000 varos. Va, se arma. Es más, somos personas, güey, podemos decir, ¿cuánto tienes? Una colaboración. Sí, claro, o sea, buscamos la manera, pero se hace. ¿Sabes? No todo se trata de dinero. Claro que evidentemente si estás creciendo y tienes un público, puedes ponerte tus moños, pero no puedes llegar al punto de decirte, me vale verga o me pagas esto o nada. Porque mira, yo te puedo decir algo. Si tú quisieras pagarle a Creativo, a Gusgri, a cualquier podcast que ya esté pegado, seguramente te van a cobrar un billete. Y yo no sé a dónde vamos a llegar con Cuarenternos, pero estoy casi seguro por mis convicciones que yo no haría eso. Porque ¿sabes qué? Esos podcasts que los admiro y los sigo, no voy a ser hipócrita porque son un podcast ejemplo para mí. Tienen un público, tienen un sector, un background, un sector de invitados limitado. Porque ellos eligen a su invitado por views, por fama, por lo que sea. Y este podcast, por lo pronto, Cuarenternos, no va a elegir a sus invitados por su número de vistas. Claro. Aún así no tengas ni Facebook ni nada. Si eres un mexicano que vale la pena que el mundo escuche tu historia, vas a estar aquí. Y por ejemplo, hasta ahí me surge una duda. Digo, ¿tú crees que, por ejemplo, ya un podcast como el de La Cotorrisa, y por ejemplo, ya ves que invitaron a Eugenio Derbez, ¿crees que es colaboración o le pagan a Eugenio o Eugenio les cobra? ¿Tú qué crees? O sea, nada más está como dato curioso. O es como, pues digo, michi micha. Pues yo creo que, digo, no sé cómo funciona y sin temor a equivocarme podría decir que ya tienen una métrica muy especializada de cuánto genera por cada vista su canal. Ándale. Es decir, güey, ven al capítulo y de lo que genere te toca el 30%. Ándale. Pues yo creo que es un buen negocio. Gran respuesta. Y puede ser así para todos los que se quieran involucrar a podcast que ya están pegados y es válido, güey, porque al final Sí. es una chinga. O sea, digo, ellos tienen productor, manager, se preocupan de grabar y a lo mejor no demerito el tema de solo grabar, porque es pesado. Nosotros hemos grabado en la madrugada, te consta. Sí. Sin embargo, creo que es menos pesado cuando tú solo grabas que cuando tienes que hacer todo. Sí. Y ya hay pasta para repartir. O sea, no mames, güey. Si solo grabas y si un capítulo tiene 1,000,000 de views y eso te da 30,000 pesos, pues claro que le puedes decir al invitado, güey, pues tú generas tanto, yo genero tanto, te toca 10,000 pesos. Es lo que es válido. me gustó tu respuesta. Yo creo que yo creo que sí es así. Y bueno, ¿cómo manejas los días en que sientes que no tienes? Bueno, y bueno, a mí también cuando vi la pregunta sí me causó mucha curiosidad. ¿Te ha pasado que te quedas sin inspiración o sin ideas para el podcast? Sí, creo que es lo más común. Y bueno, aquí la pregunta, ¿cómo lo manejas? Pues es que te tienes que mantener en un constante aprendizaje y creo que es válido. Creo que, y es muy paradójico que el incentivo que en mi experiencia ha valido más la pena para incentivar la creatividad, valga la redundancia, es no hacer nada. A veces la calma te trae ideas buenas. El hecho de salir a caminar, Lavar los trastes. sí, claro, por supuesto. Ha habido cosas catárticas donde no tiene ninguna relación con lo que estás haciendo y termina conectando. Creo que la conexión más bonita de la creatividad es unir cosas que no tienen sentido y hacer que tengan un sentido. Entonces,
Claro que cuando llega un burnout, un bloqueo creativo, aunque no tengas views y no tengas los números que otros podcasts tienen, sí sucede. Y lo que yo más recomendaría sería no hagas nada. Ponte a ver una película. Dale scroll al YouTube y la película que te salga, pícale y vela. Y algo sale. Porque cuando ya estás inmerso en el mundo creativo o en el tema de la creación de contenido, tu cerebro ya automáticamente está buscando ideas. Y, por ejemplo, ahí en el pizarrón que está atrás de ti, cuando se me ocurre algo, voy y lo escribo. Entonces, cuando me quedo sin ideas, recurro a ese cementerio de ideas y ya tengo ideas. Entonces, realmente cuando ya estás muy comprometido, es poco probable que te quedes sin ideas si empiezas a crear sistemas que te funcionen. Entonces, yo creo que lo más importante para preservar la creatividad es crear sistemas que incentiven la creatividad. El simple hecho de agarrar un post-it y escribir una idea y luego pegarla ahí, aunque no la vayas a usar de momento, cuando tú te sientes bloqueado, vas a ese post-it, lo consultas y dices, se me hace buen momento para echar a dar esta idea. Y si es lo único que tienes y no tienes más ideas, agarrarla con o sea, busca la manera de encontrar ideas o que ellas te encuentran. Porque creo que a veces las ideas, más que tú encontrarlas, ellas te encuentran a ti. ¿Qué era lo que hacíamos, no? O sea, hacíamos una lluvia de ideas y sí, efectivamente las poníamos en el pizarrón y cuando decíamos de qué vamos a hablar, ahí estaban, ¿no? Sí, muy buena estrategia. La siguiente pregunta, ¿qué tan importante crees que es la vulnerabilidad de un podcast? ¿En qué sentido? Yo lo entiendo como en el momento que se pueda acabar. O sea, por ejemplo, aquí me viene la idea. ¿Te acuerdas cuando decías que... ¿Cómo lo dijiste? O sea, decir... Cuando te llegaba esa idea de decir, ya no va a pegar, mejor lo cierro. ¿Cómo lo manejas en esa parte de que no llegues a decir, ya, bye? Siento que es como cuando tienes un perrito y tienes que enfrentarte a la idea. O sea, es como la vida misma y suena muy filosófico y a lo mejor está mal aterrizado, pero es lo que de corazón me sale decirte. Uh-huh. Si tú te pones a pensar en el futuro, es trágico y doloroso cuando lo despegas de las metas personales. Por ejemplo, sabemos los que todavía tenemos la fortuna de tener papá, mamá, hermanos, que en algún momento nos vamos a tener que despedir. Pensar en el futuro es trágico y es triste porque sabes que se van a morir. Como cuando adoptas un perrito y sabes que probablemente se muera antes que tú y tengas que ver morir a alguien que quisiste, que abrazaste. Y yo siento que cuando tienes un proyecto que amas tanto como el podcast Ahora Yo, tienes que tienes que sentarte a pensar si de verdad lo quieres ver morir. Porque es duro. Yo te había dicho hace unos días que platicamos, si llego al capítulo 200 y no pegó, hasta ahí voy a llegar. Porque pues tengo otro proyecto personal, estoy tratando de crecerlo, de ahí vivo y obviamente no puedo dejar ese proyecto porque de ahí sale para pagar todo lo demás, incluso el podcast. A los invitados se les paga el transporte, se les invita algo de cenar o algo de tomar, o sea, aunque sea poquito, pues es algo que se necesita. Sí, claro. Entonces, la vulnerabilidad del podcast es que, de verdad, si es un proyecto que tanto quieres, ¿estás dispuesto a verlo morir? ¿Y qué me salvó de tener esa ansiedad de la vulnerabilidad? Porque claro que muchas veces he pensado en dejarlo. Lo que me ha salvado es romantizarlo, tal vez. A lo mejor es equivocado, pero romantizarlo y decir... El decir que lo hacemos por hobby, por decir. Más que por hobby, yo lo he romantizado a un grado más extremista, en el sentido de decir, quiero que cuando yo ya no viva, la gente me pueda seguir escuchando, la gente que me quiere, la gente que me aprecia pueda darle play a una pantalla y decir, ese puto, ¿no? Ese güey, lo extraño, cabrón. Uh-huh. Y creo que esa sensibilidad que tengo o que me he creado por lavar la intención de terminar el podcast con la muerte, de decir, quiero hacer tantos capítulos que la gente que me extrañe me pueda seguir escuchando, es lo que ha logrado quitarle esa vulnerabilidad al podcast. Es decir, ya no lo estoy haciendo por números, lo estoy haciendo por la gente que quiero, por la gente que me quiere. Deja una trascendencia. Trascender generacionalmente. De hecho, estaba pensando en hacer un capítulo y programarlo para el 2050
y decir, hola, yo soy Martín, tengo 33 años. Qué padre. Este es el 2050 y no sé si estoy vivo o muerto, pero si lo estás viendo es que estoy valiendo verga por esto y esto y esto. Me agrada. Me agrada. Y este capítulo no se va a publicar hasta que llegue la fecha en que se publique y tal vez yo no esté vivo y me esperanza la situación de que alguien que sepa que ya no estoy, le llegue la notificación, que le dé play y diga, ah, hijo de su puta madre, y decir, regresé de la muerte solo para decirte que no todo está mal, güey. Hay cosas chidas por las cuales vive. ¿Te acuerdas que una vez, ahorita me hiciste recordar que una vez que hablamos acerca de eso, porque siempre Martín me ha comentado eso de trascender generacionalmente, y comparto su idea, es muy bueno. A mí también me gustaría que, digo, ya están los videos del podcast donde he grabado, y pues ya, o sea, quieras o no, al menos nos van a escuchar aunque cuando estemos muertos. Y me dio mucha risa porque, ¿te acuerdas que te dije, y que ese capítulo fuera el que pegue? Sí, ya paradójico. Como dice Cancerbero, tan irónica es la vida como tan irónica es la muerte. La Cancerbero en su canción Es Épico decía, él me llevó donde, según Cancerbero se va al infierno y dice que un güey en una balsa lo lleva a las puertas del infierno y él dice en un verso, él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero. Si lo piensas, pude tener suerte, tan irónica es la vida como tan irónica es la muerte. Entonces, Cancerbero, por ejemplo, ya era un hit y cuando murió se hizo más hit. Pero yo creo que él tenía tan claro sus ideales que el dinero no era su principal motor, a pesar de que pues, sí era algo que le ayudaba a desarrollar su carrera musical. Y yo no es que quiera imitar a Cancerbero, pero comparto ese ideal de decir, pues si es el que tiene que pegar, pues que pegue, güey, y ojalá sí y aprovechen esa lana y que se la den a alguien que de verdad la necesite. Y entonces, si ese dinero cae a la cuenta de alguien y lo aprovecha, habré cumplido mi objetivo. Darle a alguien algo de lo que trabajé y no me interesa, la verdad es que, digo, claro, si el podcast monetiza y me ven de repente en un carrazo y despilfarrando lana, pues denme chance porque me subí al ladrillo, yo creo que a todos nos pasaría porque somos humanos, pero creo que duraría poco y me mantendría, estoy con el sentido de decir, quiero hacer algo más con eso, ¿sabes? Ayudar a los viejitos, a la gente de la calle, o sea, y sin grabarlos, o sea, la verdad es que espero nunca me convenzan de prostituir mi imagen para decir, voy a grabar a esta persona que la está pasando mal para tener más vistas. Sí, claro. No lo quiero hacer, espero nunca caer en eso. Y yo creo que, paradójicamente, si el capítulo que salga donde yo ya estoy muerto pega, espero que ese dinero a alguien que sí lo necesite lo aproveche y que digan, gracias, güey, o sea, con eso yo creo que estaría bien. Esta pregunta que viene a continuación, a lo mejor, a ver, no quiero que suene que nos regresemos un poquito al inicio, pero lo que no les platiqué de por qué me reía de Martín de lo del disco duro. Martín es una persona que se frustra con mucha facilidad y hace berrinchito. Entonces, cuando me cuenta esas anécdotas de que se le apagaba la compu y cuando dice, me lleva la verga, me lo imagino tal cual como hace su berrinche. Entonces, también por ahí tienes unas anécdotas. La pregunta es, ¿cómo al inicio y cómo ahora manejas las críticas y los malos comentarios? Pues las críticas los mando a chingar a su madre. Pues es que sí, güey. O sea, mira. Don Nadie. Sí, claro, Juan Nothing. Pues es que, ¿cómo las tomas, güey? O sea, mira, hay gente que yo admiro. Por ejemplo, Roberto Martínez, que ha dicho que él no contesta comentarios, que se me hace, con todo respeto, porque yo lo admiro, se me hace muy grosero de su parte, porque no contesta ni a los que le tiran flores ni a los que lo mandan a la verga. Se me hace muy ojete de su parte. Pero lo entiendo en el sentido de que, pues, él no necesita eso, güey. Él tiene muy claro que eso es parte del crecimiento del proyecto, pero no es el proyecto en sí. Entonces, ¿cómo lo afronto? Pues la verdad es que sí me han tirado cosas que yo digo, oh, pero así de gente que ni conozco. Y se me encuentra rápido, o sea, como que solo es momentáneo el dolor, que dices, ay, hijo de la verga, ¿por qué me dices eso? Pero luego entiendo que ni siquiera me conoce, que a lo mejor ese comentario hiriente o esa crítica destructiva viene pues de faltas de afecto de su vida. Por ejemplo, hay una persona cercana, que no voy a decir quién es, pero rima con José Luis, que sí nos tira mierda en YouTube, que me insulta, que insulta los capítulos, que pone comentarios culeos, y yo siempre le respondo con un corazoncito, porque pienso en él, porque lo conozco, y digo, necesita amor, y yo te lo puedo dar.
O sea, te lo puedo dar en el sentido de no responderte en decir, chingas a tu puta madre, pinche perro de miedo, porque podría hacerlo. Sin embargo, entiendo de dónde viene o trato de comprender de dónde viene esa crítica destructiva que él nos hace. Principalmente porque hasta donde yo sé, él no hace podcast. Primero. Y segundo, porque entiendo que no son bien intencionados. Sin embargo, métricamente, pues YouTube dice, alguien está comentando, independientemente de lo que ponga. Sí, bueno, malo. Ajá, entonces yo siempre le respondo con un corazón porque lo único que puedo darle a una persona que te tira algo de mierda es amor, güey. O sea, cariño en el decir, güey, chido, güey. Si eso es lo que piensas, bien. Pero no lo digo porque decirlo sería entrar en un debate. Y creo que la parte más bonita del sentido de la vida en sí sería no pelear con... Y no me refiero solo a él, hablo en general, no pelear con un idiota. Entonces, cuando un idiota te quiere agredir, lo mejor que puedes es darle la razón, güey. Aunque no la tenga. Digo, depende de... Digo, esto no... los políticos no lo hagan. Ustedes no. No aplican ustedes. Pero cuando me refiero a lo bajo que es la red social, como que alguien te diga de cosas en Facebook, dices, sí, güey, está bien. Digo, si le quieres responder, mi mejor respuesta es un corazoncito. Y ahí se acaba la conversación. Porque te estoy diciendo, lo que me tiraste, te quiero, güey. O sea, me tiraste odio, me dijiste que soy un pendejo, que mi opinión no vale verga. ¿Sabes cuál es mi respuesta? Te quiero mucho. Y gracias por escuchar. Te quiero mucho. ya sin el gracias, porque ya está implícito. Me escuchaste, por eso estás dando tu opinión. Está implícito. Lo único que yo puedo decir ante la gente que nos quiera tirar mierda, que lamentablemente para redes sociales el éxito de un podcast o del contenido que yo he visto que tiene que ver con el podcast es que entre más odio te tire la gente, a veces más famoso te vuelves. Y yo lo único que le puedo decir a lo mejor poniéndonos el pie en que nadie nos tire odio y que nunca quieres ver un proyecto, es decir, si me quieres tirar odio, lo único que te puedo decir es que te quiero mucho. Claro. Ya. Gran respuesta. La siguiente pregunta me gustó mucho porque está curiosa. Si tuvieras que traer a alguien al podcast, ya sea vivo o muerto, ¿a quién te gustaría traer? Porque es que Si tú bueno, dime los dos, un vivo y un muerto. alguien vivo, gran pregunta, güey. Yo diría que a Dios. No quiero ser muy romántico, A pero Jesucristo. traería a Dios y al diablo. En vivo y muerto. Yo siento que me gustaría conocer esas dos dualidades de lo que nos han implantado en la impronta del pensamiento humano y preguntarles, ¿qué pedo con la vida? Porque yo no la entiendo. Publiqué una cita de un libro que causó diviertes. No entendí por qué, pero pues bueno, cada quien. Que dice, cuando entiendo la vida me la vuelven a cambiar. Claro. O sea, decirles, güey, porque cuando creo que ya le agarré el hilo, cambia el pedo otra vez. Yes. Yo siento que si hablamos de gente que no está, Dios y el diablo. Eso que la figura que le quieran poner. Al creador y al destructor. Y si fueran vivos, pues yo creo que sí, definitivamente traería, por ejemplo, Joe Rogan. Joe Rogan, que es el podcast más exitoso del planeta hasta donde sé, que era comentarista de la UFC y que tenía otros proyectos que nada que ver con el podcast. Y es uno de los podcasts que inició una persona como nosotros que no sabía nada del formato y que hoy entrevista a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, creo que ya hasta estuvo con el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo se llama este güey? El Donald Trump. Donald Trump. O sea, ha tenido gente pesada. Adam Sandler. O sea, yo creo que ese sería el podcast más ilusorio que tendría Joe Rogan. Y evidentemente de ahí, pues los que admiro más locales. Franco Escamilla, Roberto Martínez, Osotrava. Gente que se dedica al podcast que yo he visto y puedo deducir sus respuestas. Porque muchos de ellos, bueno, no digo lamentablemente, pero muchos de ellos, pues ya empezarán con algo de lana, güey. O sea, no es crítica ni es envidia. Pero si me dices, güey, yo me la vi muy mala porque, pues fíjate que la náhuac. Ay. Tú sabes, o sea, no critico. Simplemente digo, no estás viendo todas tus ventajas, tal vez, amigo. Sí, oportunidades. Amigo. ¿Sabes? O sea, que porque cuando yo empecé a grabar en el tech se reían de mí. ¿No? Sí. No de mérito, porque cada quien su realidad, pero me gustaría platicar con ellos porque los admiro por su trayectoria más. Claro. Sí. Muy bien, me gustó tu respuesta. ¿Qué tema te gustaría tratar y aún no te has atrevido? Esa también es muy buena.
yo siento que como punto central, el nepotismo, y no me he atrevido porque principalmente no sé tanto el tema y secundariamente no he encontrado la persona ideal con la que me sienta cómoda de hablarlo. Porque siento que es algo que... Siento que hoy los micrófonos, incluyéndonos nosotros, los tienen gente que no deberían de tenerlos. Por tanta basura que encuentro en las redes, que lamentablemente son las que más generan dinero y es triste. Claro. Ese es un tema que me gustaría abordar con un experto en el tema, tanto social, hablando de nepotismo puro, tanto estratégico, hablando en el tema de algoritmos. ¿Por qué tiene más frutos la basura en redes que lo que realmente vale la pena escuchar? Porque yo te garantizo que afuera, en una fábrica, hay un nerd que tiene muchas cosas importantes que decir. Claro. Y lo sé porque, por ejemplo, me encontré en mi búsqueda de crear capítulos pequeños de mexicanos que creo que son importantes. Me encontré con un Mario Molina, que era un científico mexicano que, gracias a él, la capa de ozono no se fue a la verga por los clorofluorocarbohidratos, que eran los aerosoles que antes, como los hacían, estaban dañando la capa de ozono, en que él dijo, güey, le estamos partiendo su madre, y hasta que lo demostró le creyeron y todo el mundo entró en pánico. Y yo digo, güey, ¿y por qué no hablaste de ese güey? Porque nadie lo puso ahí, le pusimos un pinche altar. O sea, yo no estoy en contra de ninguna religión, pero gracias a ese cabrón estamos vivos. O sea, podrán dar sus opiniones y a lo mejor hay expertos más en la materia que puedan contradecir mi legajo, pero vaya, me encuentro con esas personalidades y digo, ¿cuántas personas no hay atrapadas nepotistamente en una fábrica 12 horas? Tienen cosas importantes que decir, pero no pueden no comprar la despensa por un micrófono y un buen celular o pagar el internet. Hoy están calladas por el sistema. Ese tema me gustaría abordar y no he podido. Yo creo que va a ser el próximo, hay que planear bien, y me gustaría que sea el próximo capítulo que grabemos, porque ahorita, justo que estás diciendo, me giró la ardilla. Y siento que obviamente todo es culpa, ahora sí que va a sonar muy, no sé, random, por así decirlo, el sistema en el que vivimos. Por ejemplo, ahorita te dije, o sea, yo estaba pensando, hay que investigar un poquito más el entretenimiento, porque la gente busca entretenimiento, por eso Netflix, Amazon, Disney, todas esas plataformas son multimillonarias porque Claro. la gente busca en dónde entretenerse, en dónde Sacar tu realidad. Ajá, exactamente. ¿Y de dónde viene todo eso? Desde el sistema de cómo nos entrenaron. Y una persona me dijo, que es psicóloga, me dijo, a mí me ofrecieron chamba en TV Azteca, una cosa así, y me dijeron, es que tú, al hablar, apendejas a la gente, y por eso te necesito. Según ella, pues dijo que por eso no quiso trabajar ahí, le creo, y entonces viene este sistema de que la tele, o sea, la televisión siempre nos pusieron una pantalla Es un placebo. a un sistema, y eso es desde niños. Entonces, ¿cómo vamos a corromper algo que viene siendo ya algo sistemático? Y se me haría muy interesante que lo abordemos en un capítulo. Sí, tristemente creo que no va a haber otro Platón, no va a haber otro Aristóteles, no va a haber otro Séneca, no va a haber otro Einstein. Y viéndolo del lado negativo, no va a haber otro Hitler. Siento que no van a haber esas personalidades porque hoy hay tantas. Tenemos un exceso de personalidades que en 3 scrolls conoces a 100 personas que podrían destacar en algún ámbito de su vida, pero que lamentablemente el 90%, y lo digo así solo por tirar una cifra, por lo que yo veo en redes, pues es algo que no es trascendente. O si lo va a ver, pero no están perdiendo el tiempo. Pero, Sí, están haciendo otras cosas. Bueno, pues para cerrar el podcast vienen a continuación unas preguntas que son muy interesantes. En una palabra ¿qué define cuarenternos? Definimos a cuarenternos en México. México. Muy bien. México. Un episodio que todos deberían de escuchar. Muy buena respuesta. Y como subrespuesta, todos. Porque puedes escuchar y gustarte o no, pero si escuchas todos de manera cronológica, le puedes dar un sentido al proyecto y darte cuenta que la práctica sí definitivamente pule la técnica, y que si te das esa oportunidad de escuchar todos, no menospreciando a ninguno,
todos tienen cosas importantes, te puedes enamorar del proyecto y apoyarlo a tal grado que a nosotros nos incentives a hacer cosas mejores. Claro. Porque te soy muy honesto y no quiero escupir para arriba, pero realmente yo hoy puedo decirte que para vivir bien no necesito mucho. Y que si el podcast lo apoyara a todo México como yo pretendo que pase, yo estaría dispuesto mucho a derivar esos ingresos a cosas importantes. Reforestaciones, ayudar a la gente sin grabarla. Y sí, claro, por esta... Surgió una tendencia de contenido que a mí me molesta un poco, pero a veces me rompe, que es la no por miseria, que es grabar a gente que está necesitada y hacer mucho dinero con ese contenido y darles nada. Claro. Entonces yo estaría dispuesto a decir, güey, tanto por ciento es para sueldos, tanto por ciento para beneficencia, sin la idea burguesa de decir lo voy a hacer para evadir impuestos, porque mucha gente que tiene mucho dinero lo hace, pone fundaciones, no tanto para ayudar, sino para evadir impuestos. Yo no lo haría con ese objetivo, estaría dispuesto a derivar gran parte de esos ingresos a de verdad ayudar, güey. O sea, de verdad decir, güey, no te lo voy a grabar para que me creas. Subo los comprobantes a un drive y si quieres verlos y si me quieres creer chido y si no, me vale verga. Pero esto está haciendo el pueblo con este contenido y como el pueblo está haciendo esto con este contenido, esto que generó es también de ustedes. Claro, obviamente yo podría vivir de eso y estaría encantado, pero si lo vemos en una cruda realidad, una persona como yo que, por ejemplo, no tiene hijos, que no tiene responsabilidades mayores, pues puedes vivir con 20,000, 30,000 pesos sobrado. O sea, sobrado de... O sea, que eso te quede libre, vives a gusto, güey. O sea, no necesitas millones de dólares para decir que lo lograste y lo demás bien lo puedes derivar a causas importantes, güey. Por ejemplo, ahora en Querétaro hay mucho el problema de las inundaciones por las lluvias, pero se inunda porque mucha gente irresponsablemente tira basura en las calles. Y obviamente ceden responsabilidades. Yo soy apartidista totalmente, no sé si lo deba decir, pero yo nunca he votado y no lo hago porque no creo en el poder. Sí, claro. Como es una idea muy marxista. Sí. El sentido de decir todo lo que sea político me molesta. Sí. Pero sí creo en la labor social de decir, güey, ok, el gobierno vale verga. ¿Qué vamos a hacer nosotros, güey? Va, hay 100,000 varos de tal video. Vamos a dárselo a gente en la calle, güey. Vamos a pagarles un sueldo de 1,000 varos hoy y vamos a irnos a recoger basura a tal zona que se la está llevando la verga. Sí, nadie te está pagando, no hay ningún partido político detrás, pero va a ser una labor social con lana de lo que la misma gente hace con tu proyecto y decir, güey, les regalo esto, güey. A lo mejor mañana se va a volver a inundar, pero si hay otro video viral, lo volvemos a hacer. Chingue su madre, güey. Porque mientras haya vida hay oportunidad. Y el decir, güey, vamos a darle chamba a la gente en la calle que sí la necesita, que ocupa un pesito para ver qué va a hacer hoy. Y vamos a hacer labor social, güey. Vamos a reforestar, vamos a limpiar calles, vamos a hacer lo que este pinche gobierno de mierda a lo mejor no le da tiempo porque están muy ocupados en Dubái. Y vamos a hacerlo nosotros, pero vamos a hacerlo en lugar de tirar mierda. Y el día que haya casillas, que chinguen a su madre, porque vamos a estar recogiendo basura, no va a haber gente para votar. A ver, háganle como un porro de la verga. No quiero incentivar a que no vayan a votar, pero lo hablo desde mi coraje de decir, vamos a algo como sociedad. Sí. Y si yo tengo la posibilidad de poner ese varo, lo pongo. Chingue su madre, porque güey, o sea, si tú tienes 500 pesos hoy, hablando de la clase social en la que nosotros vivimos, con 500 pesos comes a toda madre, güey. Pero hay gente que aunque hoy tenga 500, mañana no tiene dónde dormir y no lo va a poder hacer. Pero ¿qué pasaría si hay un podcast que alimente esa zona o esa clase social del país, que sepa que mañana gracias a este podcast van a tener lana para ir a limpiar calles, que va a beneficiar a otros y que gracias a eso ellos van a tener a dónde llegar a dormir? Eso lo haría sin pensar. Y que sea real, porque por ejemplo, hay podcasts y sin grabarlos. Que digan, güey, me hice viral y que luego la gente vaya a molestar ay, tú saliste con este podcast, déjame tomar una foto, pinches ridículos, güey. O sea, es labor social en toda la extensión de la palabra y decir, güey, antes de que me cargue la verga que va a pasar, voy a echarle un palito a mi México, güey, porque yo no necesito millones para vivir en paz. Perfecto. Me gusta la idea y obviamente patrocinen Cuarenternos para que eso se haga realidad. A ver, la pregunta es, algo que nunca imaginarías que gracias al podcast te pasará, pero yo quiero que me des dos respuestas. Una seria, o sea, una chida, o sea, que digas, la tengo guardada porque como dice la pregunta, jamás pensé que me pasara. Y una anécdota, pues cagada, chusca, pues. La serie es que yo nunca pensé que nadie creyera en el proyecto. O sea, yo estoy muy agradecido con toda la gente que desde que veían
2 capítulos, 3 capítulos, un capítulo, me decía, sí, güey, vamos a darle. Que no veían un micrófono, que no veían una buena cámara. A esa gente hoy yo la llevo en el corazón. Hay con quienes ya no me hablo por circunstancias de la vida, pero no es porque hayamos terminado mal, simplemente es la vida ha sido lo suyo. Pero yo creo que lo más chingón que me ha pasado el podcast hasta este capítulo 100 y algo es que gente haya caído en mí. Desde alguien que iba empezando su carrera en la música que tenía 2 rolas. Yo dije, yo también creo en ti, vamos a darle. Hasta un Mago Yambo, hasta un Manuel Rodríguez, hasta un Alex Camargo, directores de cine que dices, güey, qué verga hace aquí el director de cine, güey. O sea, Andrea Alejandre, que dices, güey, ¿yo qué hago hablando con la maquillista de la película de Saw? Una saga súper exitosa de Hollywood. Muy famosa. ¿Qué verga estoy yo haciendo hablando con esa morra, güey? Que ha estado en esos behinds tan importantes que dices, güey, estoy a una persona de conocer al protagonista de Saw, al viejito que hizo todo ese cagadero en esa saga. Y yo estoy muy agradecido con ellos. Yo siento que es lo más chido que me ha pasado. Que gente me diga, sí, güey, va, ahí llego. Y con el Mago Yambo estás a una persona de Franco Escamilla. Don Franco. Y eso está muy chido, güey. O sea, al final, eso es lo más chido que me ha dado el podcast. Que la gente diga, va, güey. Digo, también me han dicho los más recientes que dicen, no es lo mismo ir a un podcast de 10 capítulos que ir al Cuareternos 100 y algo. Claro. Eso marca una trayectoria, un background importante y el hecho de ganarnos un nombre, putazos, patear las puertas. La está cerrada con candado, me empujo, la brinco, me hago un hoyo por abajo, pero me voy a meter a como del lugar. Y que esa gente diga, va, para mí es algo impagable. Y Chusco. Pues Chusco, pues nunca pensé que un capítulo tan bonito como el que grabé con Ita Pineda se fue a la verga por un error mío. O sea, que yo estaba viendo mi casa, dije, no le va a pasar nada al disco duro si lo pongo aquí en el sillón. Jalé el sillón y el disco duro, pues no sé, era débil. La gravedad hizo lo suyo, chingó a su madre y se perdió. Y es muy doloroso, pero esos errores pues te enseñan. Entonces, si hablamos de algo cagado que me llega ahorita de rebote, es eso, el darte la oportunidad de cagarla. Ahorita todavía no somos lo exitoso que quisiéramos, pero sí te digo que si quieres llegar a ser exitoso, en lugar de intentar mentalizarte para el éxito, mentalízate diario para cagarla, porque te va a pasar más. Sí, claro. Sí. Hay algo que, como dice, no me midas por mis fracasos, sino por los contados. ¿Cómo es? No, de vuelta. Yo creo que la realidad sí entiendo a qué vas, de que no me midas por mis fracasos, sino por no me midas por mis éxitos, sino por mis fracasos, porque han sido muy pocos, ¿no? Yo creo que es totalmente lo contrario. Sí, porque esa era una frase para vender, ¿no? Yo creo que eso es una idea ilusoria. Yo creo que entre más fracases, te das cuenta más rápido qué tal en serio vas con el proyecto. Claro. Porque si tú fracasas 10 veces y te sueltas, es que el proyecto no era tan importante. Pero si la cagas demasiado y no lo sueltas, es que realmente es trascendente y puede llegar a ser trascendente dependiendo tu idea del éxito. O sea, para mí el hecho de hoy estar grabando un capítulo 105, 110, 120, eso para mí ya es que somos exitosos. Porque pese a todo lo que nos ha pasado, enfermedades, días buenos, días malos, que estás grabando y se te apaga la computadora, no lo hemos soltado y no creo que vaya a suceder, la verdad. Eso para mí es el éxito del proyecto, por lo que yo le recomendaría a la gente, acostúmbrate más a que la vas a cagar mucho. Sí, claro. Y en todos los aspectos. En la vida misma. ¿Podcast mexicanos que admires? Fácil. Cuarenternos. Es un podcast que admiro mucho. Claro. Porque el host está muy sabroso. Pues obviamente creativo. La Cotorriza, Osotrava, La Mesa Reñoña, Los Amos del Universo. Aunque debo de aclarar que esos poquitos Dementes podcast también es muy bueno. Los Hermanos de Leche. Hay podcasts que ahorita no recuerdo, pero que cuentan historias de terror muy bien narradas. Que me encantaría tenerlos aquí en mente para decir exactamente cuál es. Pero el que más admiro de terror es uno que tiene como un fantasma así blanco y negro, que son los Voz. Ese creo que es el podcast más genuino que admiro, porque en sí el formato de podcast es solo voz. Ya los creadores de contenido le estamos pegando o le estamos apostando por el video, pero la original idea, el original formato de podcast es solo voz. Perfecto. Entonces esos son los que yo diría que por ahora medio, y obviamente el de Joe Rogan, que es un buen podcast. Bueno, y para finalizar y cerrar con éxito este gran podcast,
tu mayor satisfacción con ese proyecto y lo que quieras agregar, amigo, para cerrar. La mayor satisfacción, tener la oportunidad de hacerlo. Yo creo que te lo platicaba hace un ratito antes de empezar a grabar. Muchas veces nos quejamos y despotricamos y tenemos esta diarrea verbal de quejarnos de lo que nos pasa, que es bien válido, pero también siento que menos veces nos sentamos a agradecer lo que tenemos. Claro. Y el hecho de que hoy yo tenga un proyecto que me permita trabajar desde mi casa, ganar dinero, a lo mejor no miles de millones, pero que me permita mantener un estilo de vida sano, de lo que te decía, el hecho de agradecer, el decidir qué voy a comer hoy, eso es súper éxito, güey. Eso es algo que el podcast me ha dado, en el sentido que, bueno, no ganamos dinero de él, pero el hecho de que yo lo haga me permite no desperdiciar mi dinero en andar solo en la peda, en andar en la calle, en andar pensando pendejadas que las he pensado, y que el podcast ha sido un proyecto terapéutico para mí, que aunque no me ha dado dinero, me ha dado más que dinero. Me ha dado el tiempo de estar conmigo, me ha dado la facultad de estar a solas conmigo, que siento que es algo que durante muchos años no tuve, el valor de estar solo conmigo y de no nada más estar buscando a ver a dónde irme, a dónde cotorrear, ¿sabes? Y el podcast me ha dado el compromiso de decir, hoy tenemos que grabar, hoy tienes que editar, hoy tienes que programar videos, hoy tienes que hacer esto, hoy tienes que hacer lo otro. Y háblale a este invitado y chatea con el otro y busca y ¿sabes? El podcast me ha dado la capacidad de creer en mí. El podcast me ha dado muchos huevos que antes no tenía de decir, me voy, tengo que grabar. O de que me invitan a una peda, a una fiesta y decir, no puedo, mañana tengo que grabar. De venir a hacer lo que tienes que hacer. Y siento que eso te sirve para muchos ámbitos de la vida y el podcast me da eso. La oportunidad de conocer gente extraordinaria que hoy puedo decir que son mis amigos, aunque no hablemos mucho, pero son amigos que me han dado la oportunidad de que pongan su cara aquí y que vengan a apostar por el proyecto también. Entonces siento que eso es algo que el podcast me ha dado y que es invaluable para mí, independientemente que no haya dinero por medio. Para mí hoy eso es lo más gratificante del podcast. Me ha hecho una persona más responsable, me ha hecho una persona más disciplinada y sobre todo me ha hecho entender que es un error pensar que ya sabes cosas. El podcast me ha enseñado con sangre a decir no, puto, no. De editar un capítulo 2 horas, darle exportar y que quede bien culero y que digas, hijo de tu puta madre. Aunque no cuadre la voz con el audio. A esta parte de mi vida le llamo empezar de nuevo. Sí, claro. Me ha enseñado que lo único que te puede dar los huevos y el coraje de hacer algo que dices que amas, una, es ser congruente con las palabras y los actos, y dos, hacerlo. Hazlo. Creo que era Mario Vargas Llosa que tenía una cita donde decía una persona, ¿y si hoy me quisiera desvivir? Y Mario Vargas Llosa contestaba, hazlo. Digo, no estoy incentivando eso, ¿eh? No. A lo que me refiero es, no lo digas. Hazlo, güey. Claro. Aviéntate. Lo más incómodo de empezar un proyecto es dar el paso. El primer paso es esencial para que el proyecto o se desarrolle o valgas verga. Pero si se desarrolla, te vas a dar cuenta que te puedes volver bueno en algo. Y si no se desarrolla, también te vas a dar cuenta que no era para ti. Y eso también es algo importante porque descartas. Dicen que tomar una decisión, ¿cómo dicen? No tomar una decisión también es tomar una decisión. Entonces, siento que el podcast me da eso, determinación de decir, quiero hacer eso. Y lo voy a hacer no por hocico, sino por huevos. Y aquí estoy, después de decir tantos capítulos, dándole validez a mis palabras de decir, claro que lo quiero hacer, tengo 100 capítulos que me respaldan. O como dice Han de Rápido y Furioso, me gusta mucho esa frase que dice en Reto Tokio, dice, toma decisiones y no mires atrás. Es algo muy filosófico. Por supuesto que sí, hermano. Hay algo que yo quiero agregar antes de que, si quieres agregar algo más a este cierre del podcast. Fíjate que la gente que nos veía, o bueno, que yo tengo pues tú tienes contactos que ven tu podcast, yo llegué a tener los míos, que me preguntaban por el podcast. Y la verdad es que es satisfactorio, o es lo que les quiero compartir de que quiero retomar el proyecto porque era terapéutico también para mí, que pasaron unos pedillos. Ya luego hablaremos de eso un poco, pero me da cosa, no sé cómo expresarme, pero cuando me pregunta incluso hasta mi familia, ¿y qué? ¿Ya no han grabado? ¿Ya no han grabado? ¿Ya no han grabado? Dices, chinga. O sea, me da mucha satisfacción que me pregunten y decir, o sea, obviamente no les digo, no les digo, ya no estoy en el proyecto,
o ya no he grabado por esta razón. Entonces, la verdad es que me da mucha emoción estar de regreso. Sé que les enseñas tu bolsita de cosméticos. Y la verdad es que sí es un proyecto que digo, si antes era por hobby, pues terapéutico, pues va a ser mucho mejor. La verdad es que está bien padre hacerlo. O sea, Martín, pues obviamente sabe que lo que ha pasado y que a lo mejor me han pasado cosas que no he podido involucrarme al 100%, pero pues le tengo fe también a ese proyecto y ahora sí que también hay que sumar esfuerzos. Lo único que yo puedo decir para cerrar este capítulo es, si llegaste hasta aquí, date la oportunidad. Dale la oportunidad a un proyecto que puede ser muy proyectivo para mucha gente. Súmate a la causa de decir, a lo mejor yo no voy a ser invitado porque no estoy aprendiendo nada o mis historias de vida no pueden aportar nada, pero súmate a la causa, compártelo, mándale el capítulo que más te guste a alguien que creas que lo necesite y sobre todo, si tú conoces a una persona, a un mexicano que creas que vale la pena que venga a contar su historia aquí al podcast, adelante, estamos súper abiertos porque ese granito de arena va a sumar para que en un futuro se puedan hacer cosas más chingonas con este podcast. Y lo que puedo decir para cerrarlo es que podemos adoptar la filosofía de que un mexicano nunca muere y que todas las personas que estén en este podcast que un día ya no estén, que sí va a pasar, incluyéndonos, los van a seguir escuchando y sus historias van a seguir sirviendo para generaciones futuras. Claro. Sepan cómo están los chingadazos y sobre todo que sepa que un mexicano nunca muere. Excelente. Pues amigo, un gusto haberte entrevistado. Y un gusto estar de regreso. Sigan viendo Cuarenta Error. Hasta luego.